Well, it's Mickey's and my privilege to be with you. Es un privilegio para Mickey y para mí estar acá. We're thrilled that God has called us to a different country than the United States. Estamos muy contentos que Dios nos ha llamado a otro país fuera de Estados Unidos. And we believe with all of our hearts that He's called us to Uruguay. Y creemos con todo nuestro corazón que Dios nos ha llamado a Uruguay. And one reason we're excited to be with you is we want the Holy Spirit to confirm in everyone's hearts. Y una de las razones que estamos acá es para que Dios nos confirme en el corazón de todos nosotros That we should be in Colonia. de que debemos estar acá en Colonia. That's the way it worked in the book of Acts. Esa es la manera como vemos que funcionó en el libro de los Hechos. When Paul and Barnabas were called to go on a mission journey, Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados, iban a ir a hacer un viaje misionero, the Holy Spirit told the whole church that El this was a Espíritu good Santo. relationship. el Espíritu Santo le mostró a toda la iglesia de que realmente esa era su voluntad. So we appreciate your prayers and your sensitivity to the Holy Así es Spirit. de que apreciamos sus oraciones y su sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. This morning I would like to share a message from Philippians chapter 3. Esta mañana quisiera compartir un mensaje basado en Filipenses capítulo 3. There's a great problem in the United States, Hay un problema grande en los Estados Unidos, and it's a problem that's here in Uruguay as well. pero es un problema no solo de Estados Unidos, sino también de acá de Uruguay. I wouldn't be surprised to hear that this exists in every country. Y yo me atrevo a decir que este es un problema de todos los países. And that is that people lack a sense of purpose. Y esa es que la gente no tiene sentido de propósito, no tiene propósito en su vida. And I think this is especially a problem for young men. Y es un problema especialmente para los hombres. In the United States, it's common for men who are even married just to spend a lot of their time playing video games. En Estados Unidos es muy común ahora que el hombre, especialmente el hombre, pasa mucho tiempo jugando con jueguitos en la computadora. Since I've been in Uruguay, I've heard of the ninis. Y desde que estoy acá en Uruguay escuché, ¿verdad?, también de los nini. It's a shameful way to live, but it shows how oftentimes people are not living with a sense of purpose. Este grupo de los nini que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Es mucho porque no tienen propósito, motivación. William Carey was a missionary to India, William Carey fue misionero a la India and he said we need to expect great things from God, y él dijo, William Carey, debemos esperar grandes cosas de Dios, but also attempt great things from pero God. también debemos intentar grandes cosas para Dios. God's interests should be our interests, Los intereses de Dios deben ser nuestros intereses. and we should strive to have that purpose. Y debemos nosotros luchar para tener ese sentir. Philippians chapter 3 gives us the solution Filipenses to lacking capítulo purpose. 3, Filipenses 3 nos da la solución a esta falta de propósito en la vida. Today's message definitely applies to someone who doesn't know Christ as their Savior. Este mensaje se aplica perfectamente bien para una persona que todavía no conoce al Señor Jesucristo But como Salvador. it also applies to every believer. Pero al mismo tiempo se aplica para cualquier creyente. As Christians, sometimes we lack a sense of Como purpose. creyentes, aún a veces nosotros también podemos tener esa falta de dirección. Before we look at what the Bible says about having purpose, Pero antes de leer lo que la Biblia dice en cuanto a tener el propósito de la vida, the world that doesn't know Christ ahora está el mundo que no conoce a Cristo has some ideas for what our purpose in life should be. y el mundo tiene alguna idea ellos en cuanto a cuál debe ser nuestro propósito en la vida. We'll consider those for a moment Vamos a considerar eso por un momento and see that the Bible gives the true answer for what our sense of purpose y should be. vamos a ver que la Biblia nos dice realmente cuál debe ser el propósito de nuestra vida. There's an ideology that's very strong in the world right now, Hay una ideología muy fuerte en el mundo el día de hoy. and it is scientific atheism. Y esta ideología viene siendo Scientific atheism. el ateísmo científico. People use science to propose that there is no God. Muchos quieren usar la ciencia, ¿verdad? Para comprobar, para decir que no hay Dios, Dios no existe. People like Carl Sagan, Personas como Carlos Sagan,
he said that the universe is all that is or ever was or ever will be. Dice que el universo es lo que siempre fue, lo que es y lo que será. And though most of us can look at another human being Y aunque nosotros podemos ver a otro ser humano, and know that a human being is the most special creature in all of God's universe, vemos a un ser humano, vemos que es una creación tan especial delante de Dios. he thinks that the only way that we can know ourselves and discover our purpose Y piensan que la única manera para nosotros descubrir nuestro propósito en la vida, is to explore the universe, and then we'll discover who we are. muchas personas piensan que para encontrar el propósito de la vida y ver es explorar todo el mundo para descubrir quiénes somos. He wants to explore things that don't have life to understand life. and that will Entonces never muchos work. quieren explorar la vida, explore life, Explore Quiere- what does not have life to quiere understand. explorar lo que no tiene vida para explicar lo que sí tiene vida. So he would have this as his purpose statement. Entonces él tenía esta frase. Our purpose is to explore the cosmos, Dice, nuestro propósito es explorar el cosmos, dijo este hombre. because by doing so, we will Porque- discover ourselves. Porque si usted descubre el cosmos, entonces usted se va a descubrir a sí mismo. This is one of the strongest ideas for purpose in the world. Esta es una de las propuestas más serias en el mundo para descubrir el propósito de la vida. But there's another suggestion the world gives. Pero hay otra sugerencia también que el mundo da para descubrir el significado de la vida. And that is paganism. Y es lo que se llama el paganismo. This is what one pagan says. Esto es lo que un pagano, una persona pagana dijo. We affirm that Nosotros pleasure afirmamos que los placeres is the beginning and end of living happily. es el principio y el final de vivir felizmente. This is the primary good. Esto es lo bueno, lo mejor. And this is how we make every choice and every avoidance. Y eso es como nosotros podemos decidir si hacemos esto o no lo hacemos. So pagans would have this as their purpose statement. Así es de que los paganos, ¿verdad? Tienen como según ellos pueden encontrar el propósito de esa manera. Our purpose is to gain maximum amounts of pleasure. Entonces a muchos tienen su filosofía de la vida es el obtener los mayor placeres posibles. And there's also a book that was recently published, Hace poco se escribía un libro and it's called The Purpose-Driven Life. que se llama El propósito de la vida. There are some good things in the book, Y hay algunas cosas buenas en ese libro, but it also, pero también it doesn't emphasize the blood of Christ No. or sin problem. no enfatiza lo que es la sangre de Cristo y el problema del pecado. Not nearly as much as the Bible itself Por lo does. menos no como la Biblia lo enfatiza. People have estimated that Muchas personas piensan, this book is only second to the Bible now in all-time sales. algunos dicen ese libro se ha vendido, está en segundo lugar después de la Biblia. Which shows that people Esto want a sense muestra- of purpose. Esto muestra, ¿verdad? Es como se ha vendido este libro de que la gente quiere encontrarle propósito a su vida. They lack purpose. O sea, esto muestra de cómo la gente carece de propósito. One thing that we have seen in the United States Una cosa que hemos visto en Estados Unidos is that about 150 years ago, there es was de que hace unos 150 años quite a few Christians había muchos creyentes en that Estados Unidos understood and believed the Bible. que creían y entendían la Biblia. It was the foundation for morality. Esta era la base, la Biblia, la base de la moralidad para el pueblo estadounidense. It helped people understand their purpose. Ayudaba a que la gente entendiera su propósito, el por qué está acá. But it's very common for many people to say, I'm a Christian, I'm a Christian. El día de hoy es muy común en Estados Unidos que gente diga, yo soy cristiano, yo soy... But they have very little or no understanding of the Bible. Pero muchos de ellos tienen muy mínimo o ningún entendimiento de la Biblia. And The Purpose-Driven Life, the book, kind Y of ese illustrates libro- this fact. ¿Cuál es el libro en español ese? ¿Alguien lo sabe? Por ahí el nombre bien. Vida con propósito, Bueno, vidas con propósito, sí. Okay.
And then there's a fourth purpose statement Y luego hay una cuarta propuesta, that is digamos. not biblical. Una propuesta en cuanto a cómo encontrar gozo, And en this cuanto one- al propósito en la vida, que tampoco es bíblica. This one also often happens right in the church. Y esta propuesta a veces mismo se la vemos en la iglesia. It's something that the Apostle Paul called Y es algo que el apóstol Pablo le llamó, the mutilators of the flesh. dice, los mutiladores de la carne. That's because there were some Jews Y es porque había algunos judíos that said the only way to be saved que estaban diciendo, algunos judíos, que la única manera de ser salvo is if you keep the whole law of Moses, es que si usted guarda toda la ley de Moisés. rather than just put your faith in Jesus Christ. Estaba en lugar de simplemente poner su fe en el Señor Jesucristo. And they said to the men, you have to be circumcised, Y- otherwise you can't be saved. Entonces estaban enseñando esto los judaizantes, ¿verdad? Decía, usted tiene que ser circuncidado para poder ser salvo. The Apostle Paul said this about them. Pero el apóstol Pablo dijo esto acerca de ellos. Some indeed preach Christ out of envy and strife, Dice, algunos predican a Cristo por envidia, not sincerely. no de una manera sincera. They have confidence in the flesh. Están confiando en su propia fuerza, en la carne. They worship God in pretense, not truly. Estaban diciendo, ustedes están adorando, pretendiendo adorar a Dios, pero no es una adoración de corazón. They rejoice in themselves, not in God. Ustedes están gozando en ustedes mismos, no en Dios. And he said, sometimes they Y will dijo, exclude one group of Christians, Algunas veces ustedes excluyen a un grupo de cristianos so that same group of Christians can work hard to be accepted in their group again. para que ese grupo de creyentes pues luchen para ser aceptados por ustedes. They love to be the lords over other people's faith. Entonces dice, ustedes como quieren ser los jefes de otros. This is what they would have as their purpose statement. Entonces esto es lo que esos tenían ellos como propósito. Our purpose is to rule God's heritage Nuestro propósito, decían, es dirigir el reino de Dios through selfish ambition. a través de ambiciones egoístas. You could probably think of other purpose statements that people have in life. Y tú puedes pensar en otros propósitos de que personas tienen, otras propuestas para cómo encontrar propósito en la vida. But we've looked at four that are pretty common. Pero hemos visto 4 que son bastante comunes. Scientific atheism, Está primero el ateísmo científico, paganism, el paganismo, the purpose-driven life. o sea, el vivir una vida plena. It's good to have purpose. We need Por purpose. supuesto, nosotros precisamos tener propósito en la vida. But purpose comes through a good Pero understanding of hay Scripture. que entender que el propósito de la vida vamos a encontrar el verdadero propósito cuando estudiamos la Biblia. And then those who love to rule God's heritage Y aquellos que les gusta dirigir, digamos, la herencia de Dios through selfish ambition. a través de sentimientos, ambiciones egoístas. These other purpose statements that are around in the world Entonces, estas propuestas que hemos visto que andan ahí por afuera, often as Christians we're tempted to live that way. muchas veces nosotros como creyentes pensamos hay que vivir de esa manera, And that's a problem. y eso es un problema. But God's word is the solution to every problem. Pero la palabra de Dios es la solución a cada problema. And one of the most beautiful purpose Y statements uno, in Scripture y uno de los textos más importantes en la Biblia is in Philippians chapter 3. es en Filipenses capítulo 3. So let's read Así chapter que 3, vamos a leer del capítulo 3, verses 7 through 16. vamos a leer desde el 7 hasta el 16. Filipenses 3, dice el 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro asir para aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. To 15 or 16. Through 17. Hasta el 17, perdón, seguimos, dice. 16, I'm sorry. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Tonight I would like to focus in on verse 10, Quisiera hoy que nos concentráramos en el versículo 10. which was the Apostle Paul's purpose statement for living. Acá vemos el propósito del apóstol Pablo para vivir. And it needs to be every believer's purpose statement. Y debería ser el propósito, el texto sobre el cual debe estar basado nuestro propósito de la vida. So, Dice, el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. verse 10 is surrounded by some descriptions. El versículo 10 se desarrolla en medio de una descripción Which will help us understand how verse 10 can become our own purpose statement. que nos ayuda a entender cómo este versículo puede ser un versículo para cómo encontrar propósito en la vida. So tonight we'll look at verse 10. Así de que hoy vamos a ver el versículo 10. And this morning we'll look at some of the Perdón. descriptions right around Esta verse 10. noche vamos a ver el versículo 10. Hoy vamos a ver lo que está alrededor de este versículo. So let's look again at verses 7 and 8. Vamos a ver entonces los versículos 7 y 8 de Filipenses 3, 7 y 8. Here we find that purpose begins with the proper knowledge of self in Christ. Acá vemos que si vamos a encontrar un propósito verdadero de la vida, comienza entendiéndonos a nosotros mismos y entendiendo a Jesucristo. Paul was a Hebrew of the Hebrews. Sabemos que Pablo era hebreo de hebreos. And his purpose statement, he wanted to rule God's heritage through selfish ambition. Él quería guiar al pueblo de Dios sin ambición egoísta. But he met Jesus Christ on his way to Dice Damascus. que él conoció a Cristo, recuerdan, mientras iba al camino a Damasco. He knew the Old Testament. Pablo conocía el Antiguo Testamento And he knew that the Messiah was the greatest ever to live. y él sabía que el hombre más grande que había vivido en la tierra era el Mesías. And when Jesus confronted him on the road to Damascus, Y cuando Jesús lo encaró mientras Pablo iba camino a Damasco, he realized that Jesus is the great Messiah. entonces ahí vemos que Pablo se dio cuenta de que Jesús era aquel gran Mesías. Before, he persecuted everybody who believed in Jesus. Antes de eso, recuerdas que Pablo perseguía a todo aquel que creía en Jesucristo. And though the Apostle Paul was one of the most respected Jews, Y aunque el apóstol Pablo era uno de los judíos más respetados, when he came to know Jesus Christ, cuando él vino a conocer a Cristo, he said everything that was gained to me, dice, todo lo que yo había logrado anteriormente, now it's nothing but trash to me. dice, todo eso, dice, es basura. He realized that God's purposes Él for se his dio life cuenta que el propósito de Dios para su vida were greater than his own purposes for eran his life. más grandes de que sus propios propósitos. And he submitted to Jesus Y Christ. entonces se rindió al Señor Jesucristo. Have you ever thought what makes the knowledge of Christ so excellent? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que hace el conocimiento de Dios tan excelente? There are some things in life that we consider excellent. Hay cosas en esta vida, ¿verdad?, que consideramos excelentes. Maybe someone who graduates first in their class is considered excellent. Por ejemplo, pensamos en aquel que gradúa como en primer lugar de su clase. Or Pensamos que es una persona excelente.
Or if we have a favorite football team and they keep winning, O we si think that's tenemos excellent. un equipo, ¿verdad?, de fútbol y siempre está ganando y decimos, eso es ser excelente. We can also think of victories in the military, O podemos pensar en batallas militares, in politics, o en la política, in business. o en los negocios, But only Jesus Christ is the one who Pero- fulfilled prophecy. pero Jesucristo es el único que cumplió las profecías. And in going to the cross, Y al ir a la cruz, He won our redemption. dice, Él consiguió nuestra redención. He conquered sin. Él conquistó el pecado. He conquered death. Él conquistó la muerte. And He is able to give His conquering these things over to every believer who Y trusts Él puede dar todas estas cosas a todo aquel creyente. He transfers His victory to the Entonces believer. Cristo transfiere su victoria a todos aquellos que le siguen. The Bible says that Jesus La spoiled, Biblia dice que spoiled Jesús principalities and powers. dice, Él está sobre todo cualquier principado. He made a show of them openly, Él lo demostró. triumphing over them in His cross. Dice que Él triunfó sobre la cruz. Now He continues forever as our high Y priest. Él continúa, Cristo continúa como nuestro sacerdote para siempre. And He is able to save them to the uttermost. Y Él puede salvar a cualquier persona Who come to God by que Him, viene a Dios a través de Él. seeing He ever lives to make intercession for them. Él está siempre intercediendo. This is the most incredible victory that's ever been Este es- accomplished in the human race. Esta es la victoria. Jesús logró la victoria más grande que se ha logrado en toda la historia de la raza humana. And that's why Paul can say, everything I had before means Y por nothing. eso Pablo dice, todo lo que yo he logrado antes no es nada. Some prefer a knowledge that is not Christ's knowledge. Algunos prefieren un conocimiento que no es el conocimiento de Cristo. There's a scientist named Richard Dawkins, Hay un científico que se llama Ricardo Dawkins. and he would be a scientific atheist. Este sería un científico ateo. This is what he said. Y él dijo esto: If I were religious, si yo fuera una persona religiosa, I would fear science yo le tendría temor a la ciencia. if it's properly understood. Si entendemos la ciencia correctamente. This is because the scientific worldview Esto es porque el punto de vista científico is so much more exciting, es tan más entusiasmante more poetic, y más poético more filled with sheer wonder y está lleno de maravillas than anything que cualquier otra cosa in the poverty-stricken arsenals. That's a hard one. muy bien, en los arsenales Of poverty, de la pobreza. of the religious imagination. Es algo de la imaginación religiosa. Richard Dawkins doesn't realize something. Este hombre, Richard Dawkins, no se percata de algo. Science as we understand it La ciencia como nosotros la entendemos will never be able to catch up with nunca va a poder alcanzar the excellence of the knowledge la of Christ, excelencia del conocimiento de who Cristo, has been raised from the dead. que se resucitó de entre los muertos. We can trust Christ for purpose Nosotros and for how we know things. Podemos nosotros confiar en Cristo en cuanto a cómo podemos conocer las cosas. It's like the Apostle Paul says in 1 Corinthians 15. Es como dice Pablo en 1 de Corintios 15. If Jesus did not rise from Si the dead, Cristo no resucitó de entre los muertos, our faith is vain. nuestra fe es vana. We're still in our sin. Seguimos en nuestros pecados. But the fact that Jesus Pero Christ el hecho de que rose from the dead Jesús sí resucitó de entre los muertos, makes every other purpose entonces hace que cualquier otro propósito, that is a worldly purpose, o sea, makes it vain and empty. toda propuesta para encontrar propósito del mundo, la hace vana. This doesn't mean that science is bad. Science is No very quiere good. decir que la ciencia sea mala, We la should ciencia use- es buena. We should use our minds to understand the world. Debemos nosotros utilizar nuestra mente para entender al mundo. But if we use our minds to deny God and deny Christ, Pero si nosotros usamos nuestra mente para negar a Dios, entonces eso es una tontera. like Paul, we have to lose our selfish ambitions Como el apóstol Pablo, debemos nosotros hacer a un lado nuestras ambiciones egoístas to the excellence of the knowledge of para, Jesus Christ. para encontrar el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. So the first point in verses 7 and 8 is that Entonces, versículos 7 y 8, el primer punto es: purpose begins with a proper knowledge of self in Christ. si tú quieres encontrar propósito, necesitas primero descubrir quién eres y luego descubrir quién es Jesucristo.
And purpose continues through a confident affirmation of Christ's Y ese imputed righteousness. a propósito va a continuar cuando entiendes de que Cristo murió por nosotros. This is in verse 9. Eso está en el versículo 9. Did you read that? Dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. There's a little phrase in Greek in verse 9. Hay una frase ahí en griego, en el versículo 9, Epitepiste. epitepiste. It's towards the end of the verse. Está al final the end of the chapter, al final del versículo. It's translated in English, by faith. Dice, se traduce en lo que dice al final, dice, por la fe. Usually the Apostle Paul uses a certain preposition to describe coming to God through faith. El apóstol Pablo usa algunas frases para cómo describir cómo debemos venir a Cristo. The usual preposition is dia, Y esta preposición que se usa es dia, through faith. a través de la fe. But there's a different preposition here. Pero acá usa otra preposición, It's epi. y esta es epi. This is kind of unusual. Esto es algo raro. Epi, let me give a few instances where epi is used in other times in the Bible. Déjeme, le digo dónde se usa esta preposición en otros lados de la Biblia. We sang about one this morning. Cantamos una esta mañana. And it's when the wise man built his house upon the rock. Dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Romans 4 says how Abraham Romanos left 4 everything he was comfortable with. dice que Abraham dejó todo en aquello que él estaba confortable. It says, against hope he believed in hope, upon hope. Dice que él creyó en la esperanza And that he might become a father of many nations. para que pudiese ser padre de mucho pueblo, muchas naciones. There was no way he could have a son. Dice, no había manera, ¿recuerdas a Abraham? No había manera que él pudiese tener un hijo. He was too old. Él estaba demasiado viejo. Yet his faith was based on God. Sin embargo, su fe estaba basada en Dios, en la promesa de Dios. It was built upon that God. It was built. Su fe estaba basada en Dios. In the next chapter of Y Romans, en el siguiente capítulo de Romanos, it says that believers have access by faith. dice que los creyentes tenemos acceso a Dios a través de Cristo And we rejoice in hope of the glory of God. y nos gozamos en la esperanza de Dios. When it says we rejoice in hope, Y cuando dice nos gozamos en la esperanza, it is the same preposition. es esa misma preposición. It's talking about the believer has a confident hope in the glory that awaits. Está hablando de que el creyente tiene una confianza en la gloria venidera. It's a confidence that is firm. Está una confianza que está basada en algo firme. It's based on the resurrection Está of Jesus basada Christ en la himself. resurrección de Cristo Jesús misma. Titus 1 says, Tito 1 dice, in hope of eternal life, buscando en la esperanza de la vida eterna that God promised before the world. que Dios prometió antes que el mundo comenzara. So the Bible, in verse 9 here, Entonces acá en el versículo 9 it's saying that our faith is built upon dice something that que is certain. nuestra fe está basado en algo que es verdadero. This is very different from how the unbelieving world views faith. Esto es totalmente opuesto a cómo muchos incrédulos ven o consideran nuestra fe. Remember what Richard Dawkins said. ¿Recuerda lo que dijo este hombre, Richard Dawkins? He said, the poverty-stricken arsenals of the religious imagination. Dice que